La educación es uno de esos componentes fundamentales que impacta a cualquier ser humano. Educarnos para que la formación integral sea siempre una apuesta permanente. Educar para entender que si adquirimos competencias para la vida, entonces estaremos transformando. Es por eso que en este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos ofrecerles a ustedes una mirada de la educación desde la Escuela de Educación y Pedagogía a propósito de sus 65 años de existencia. Una oportunidad maravillosa para entender que el ser humano se transforma y mejora con la educación. En la siguiente nota escucharemos al decano de la Escuela de Educación y Pedagogía y los principales aportes de la UPB a la educación de nuestra ciudad y de nuestro país. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. En estos 65 años de trabajo, la escuela ha estado siempre liderando los procesos de formación de maestros en la ciudad. Y de hecho no solo en la ciudad, son maestros que han ido a surtir colegios en el plano nacional e internacional. Tenemos profesores que se encuentran en otros países trabajando dentro de programas de licenciatura. Estos 65 años de la escuela han sido muy fructíferos, 65 años que han arrojado diferentes programas de licenciatura a lo largo de este tiempo y que por el cual han pasado gran cantidad de estudiantes. Podríamos hablar de más de 10.000 a 15.000 estudiantes que han pasado por nuestras aulas, como decía antes, alimentando todos estos programas educativos de ciudad y de país. Dentro de estos 65 años la escuela ha desarrollado gran cantidad de programas, tanto de pregrado como de posgrado, y los ha fortalecido mediante la investigación. La investigación juega un papel muy importante en la escuela porque nos permite reconocer en qué campos o en qué ámbitos tenemos que ir desarrollando y formando nuestros nuevos maestros que se acoplen y se acojan a las nuevas necesidades de la sociedad. La educación ha estado siempre enfrentando retos. Históricamente uno mira los procesos de educación y siempre hemos tenido retos para trabajar. La escuela no ha sido ajena en estos 65 años y si venimos a estos últimos tiempos, después de la pandemia, que nos trajeron unos nuevos retos, unos nuevos modelos de aprendizaje y de enseñanza, la escuela lo que ha hecho es a través de sus grupos de investigación y de su grupo de profesores empezar a conversar en torno a qué necesita y cómo necesitamos formar a nuestros futuros maestros. Maestros que en este momento están estudiando para salir a enseñar muchachos que todavía aún no nacen o que incluso vendrán a las escuelas en 5 o 10 años con unas nuevas propuestas y modelos pedagógicos y didácticos para las cuales nuestros maestros tendrán que estar muy formados. Por eso, desde el grupo de investigación de ambientes virtuales, trabajamos todo lo que es la tecnología en educación. Hace unos días hablábamos ya de metaverso desde la escuela, cómo vamos a afrontar estos nuevos modelos. Desde el grupo de pedagogía venimos también trabajando sobre estas nuevas propuestas que se necesitan y lógicamente desde nuestro grupo de lengua y cultura, que también viene trabajando toda una propuesta de etnoeducación que es muy importante para la universidad y lógicamente es una forma de acompañar en territorios a estos estudiantes que vienen necesitando ese entorno y que el cual nos exige que cada día estemos más formados para saber cómo enfrentar los problemas que se presentan en cada una de las regiones. Cuando hace ya algo más de 4 años, Medellín fue declarada sede de la Cuarta Revolución Industrial. Desde la OCDE se decía que el mundo de la educación caminaría hacia el pensamiento crítico, la argumentación y la creatividad. Y a inicios de este año la UNESCO hizo un llamado a todas las instituciones de educación. Estamos preparados para que enseñemos y aprendamos en aras de ser felices. Cuando uno piensa en la educación, a lo mejor piensa
en algo que en un momento determinado por tradición ha sido restrictivo, nada más alejado de eso. Es por eso que en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, y a propósito, ya escuchábamos al decano de los 65 años de la Escuela de Educación y Pedagogía, queremos ofrecerles una mirada de la educación como retos para el futuro. Y para ello nos acompaña Lina María Cano, quien es doctora en educación, coordinadora del Grupo de Investigación en Educación en Ambientes Virtuales. Bienvenida, Lina. ¿Cómo está? Nos acompaña igualmente Juan Carlos Echeverre, quien es el director del doctorado en educación. Bienvenidos. Cuando uno piensa en la educación, inmediatamente uno dice que en términos educativos es como si todo cambiara menos la educación. Me explico. Hay nuevas prácticas, hay nuevas formas de ver las cosas, la innovación se ve en diferentes medios, programas, pero es como si la educación siempre la hubiéramos trasladado a la misma esencia, pizarrón, nota, prueba, examen, y entonces hoy nos encontramos que efectivamente, lo escuchábamos desde el decano, hay una serie de apuestas y de propuestas para pensar en educación, cómo ir migrando hacia nuevas prácticas y pedagogías. Sí, padre César, muchas gracias por la invitación al programa y de la posibilidad de mostrar a la Facultad de Educación, no solamente a la universidad, sino al país. Efectivamente, hay una consideración de que la educación transita por nuevos tiempos, pero con un formato muy antiguo. Y eso no es relativamente malo para la educación. Efectivamente, la educación tiene la vocación permanente de conservar una tradición mientras transforma a la sociedad para que pueda transitar hacia futuros posibles. Efectivamente, la Facultad de Educación en estos 65 años se ha preocupado por eso. Es decir, cómo hacer con el formato escuela que todavía existe a escala universal para producir jóvenes para que vivan su presente. Es decir, no es que formemos jóvenes para el futuro, forjamos jóvenes para que vivan su presente y ellos sean constructores de futuro. Nuestro problema no es el futuro, sino el presente de los jóvenes para que sean ellos los que construyan ese futuro. Y en ese sentido la Facultad de Educación se ha tenido que ir renovando, inclusive dentro de los formatos normales de la institucionalidad, para garantizarle a los maestros en formación que tengan las herramientas para conducir por la aventura vital a esos niños y jóvenes con los cuales van a interactuar para posibilitar una mejor sociedad. Creo entonces que la Facultad de Educación, por supuesto, porque está en una universidad como la Universidad Pontificia Bolivariana, ha hecho una apuesta por la sociedad y es una apuesta que continuamente nos convoca a que nos renovemos en relación con las realidades y tendencias del contexto universal. Esas tendencias de las que nos habla Juan Carlos Lina tienen mucho que ver también con aquello en lo que se investiga en educación, ¿de acuerdo? Permanentemente Colombia, desde MINTIC y demás, desde el mismo Ministerio de Educación, hay unas invitaciones permanentes a ser parte de proyectos, de alianzas estratégicas, de cómo ir permeando lo que enseñamos, que eso se vuelva, que no haya un divorcio entre lo que se enseña, lo que se aprende y la vida misma. Esos proyectos en los que permanentemente se está investigando en nuestra escuela, ¿hacia dónde podrían encaminarse? Bueno, la escuela en los últimos años, yo podría decir que en los últimos 20 años y más, con más fuerza en los últimos 15, ha venido participando en proyectos de extensión o lo que denominábamos anteriormente transferencia, en los que hemos podido aportar, pero en la misma medida en que aportamos, reflexionamos, aprendemos, devolvemos eso que aprendemos al medio, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar permanentemente con el sector público, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Participando de manera recurrente en la formación de maestros. Particularmente desde mi grupo de investigación Educación en Ambientes Virtuales hemos tenido la oportunidad de acompañar procesos de formación en uso de apropiación de tecnologías
tanto a nivel de pregrado, en nuestra licenciatura, como a nivel de posgrado, en nuestra maestría y nuestro doctorado, y en estos procesos de extensión que nos han permitido permanentemente hacer una lectura de contexto, porque es fundamental en todos esos procesos la lectura de contexto para poder responder a las demandas del medio en esos marcos que usted ponía al principio, el marco de la cuarta revolución industrial, el marco de la sociedad de la información y del conocimiento, el marco de la ciudad del aprendizaje que hoy es Medellín, bueno, el marco de la ciudad innovadora que hoy es Medellín y que hoy camina hacia ser una ciudad, hacia lo que implica ser una ciudad inteligente. Entonces, en esa perspectiva hemos acompañado procesos de formación siempre pensando la mediación tecnológica como oportunidad de interacción, como oportunidad de reflexión y como oportunidad de transformar los ambientes de aprendizaje. Y cuando hablamos de la transformación de ambientes de aprendizaje, estamos pensando también en la transformación de esas formas de hacer en el aula. Usted ahorita le preguntaba a Juan Carlos qué pasa con esa escuela que sigue siendo tradicional, pero que se mueve en un contexto bastante revolucionado desde la perspectiva tecnológica. Y nosotros desde nuestra investigación hemos podido identificar que con todos los procesos de formación que acompañamos desde la universidad y que han acompañado muchos otros, porque no somos los únicos, hemos visto la transición de los maestros de modelos pedagógicos tradicionales a modelos pedagógicos más mediacionales que llevan a los estudiantes al desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo, que usted también lo mencionaba. Entonces, ese diseño permanente de nuevas propuestas, el diseño de nuevos ambientes de aprendizaje, la respuesta a estas nuevas metodologías híbridas, bimodales, virtuales 100%, pues porque se denominan de muchas maneras, nos han permitido, como le decía, la reflexión, pero también el aporte en perspectiva de dar respuesta a esos cambios que permanentemente estamos viendo desde la investigación. Cuando de educar se trata, hay algo absolutamente fundamental que nuestra universidad no negocia, y es la formación integral del ser humano. Una formación integral que desde la educación y por supuesto la Escuela de Educación y Pedagogía lidera en términos educativos, en los proyectos, pero también y sobre todo en una serie de programas que desde la Escuela de Educación y Pedagogía se ofrecen y se ofertan para que efectivamente esa formación integral venga acompañada de competencias adecuadas. De la mano de Guillermo Echeverry, docente investigador de la Escuela de Educación y Pedagogía, vamos a conocer una serie de programas que permiten la adquisición de competencias en el área educativa. La nota que les ofrecemos en este momento. La oferta educativa de la Escuela de Educación y Pedagogía es amplia en la formación de docentes, tanto en pregrado como en posgrado. En pregrado particularmente tenemos 3 licenciaturas propias de la escuela, que son la licenciatura en español-inglés presencial, la licenciatura en español-inglés, un programa a distancia que trabaja los viernes tarde-noche y los sábados todo el día, y la licenciatura en educación que tenemos en los territorios apartados del país, los territorios del sur, los territorios de frontera, en el trabajo con afros y con indígenas. Y tenemos un programa en asocio con la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, que es la licenciatura en Filosofía y Letras. Esos son nuestros programas fundamentalmente de pregrado. En posgrado tenemos 4 programas de maestría, que son programas que los tenemos presencial y también virtualmente. Nosotros entramos en esa lógica de virtualidad, tal vez una de las primeras escuelas que entró ahí. Tenemos la maestría en educación, tenemos la maestría en psicopedagogía, en asocio con la Escuela de Ciencias Sociales, particularmente la Facultad de Psicología, la maestría en literatura y la maestría en enseñanza, en aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas. Reitero, estos programas los tenemos presenciales y también en la modalidad virtual. Tenemos desde mediados de 2018 nuestro doctorado en educación, que es el referente de formación más alto de la Escuela de Educación y Pedagogía. En términos de programas de formación de maestros en pregrado y posgrado, eso es lo que tenemos, más 2 especializaciones, particularmente en enseñanza del inglés y en producción de textos e hipertextos desde la perspectiva de la literatura. Ahora bien, nosotros tenemos un trabajo muy fuerte
desde hace 2 décadas, 20 años, particularmente por extensión. Entonces acompañamos al Ministerio de Educación Nacional, acompañamos a las Secretarías de Educación, la departamental, la municipal y secretarías del departamento de Antioquia. De hecho, hace poco hicimos todo el trabajo del plan educativo municipal para el municipio del Santuario y acompañamos ahora al municipio de Guarne y acompañamos al municipio de Abejorral en la Escuela Normal Superior con asesorías en el marco de alianzas que tenemos con ProAntioquia y algunas empresas privadas. Para el futuro, ¿qué tenemos proyectado? Tenemos proyectados 3 escenarios que creo que son fundamentales. Primero, un trabajo fuerte de internacionalización, que es un trabajo de poder construir un currículo internacional desde nuestras licenciaturas y desde el trabajo de maestría. Ese es un primer frente de trabajo. El segundo es particularmente la internacionalización de los grupos de investigación. Tenemos 3 grupos, PDS, EAB y Lengua y Cultura, que están rankeados en MinCiencias en muy buenas categorías, uno de ellos en la categoría más alta 1, y esa es una posibilidad de tener relaciones internacionales. Y el tercer escenario es las pasantías, unas pasantías nacionales e internacionales que permiten que educadores, que maestras y maestros de América Latina y del país vengan a la Escuela de Educación y Pedagogía a conocer nuestros desarrollos investigativos y a conocer en detalle la formación de maestros y de maestras, particularmente en español, en inglés y en los temas de virtualidad que somos muy fuertes. Una escuela de educación y pedagogía robusta, fortalecida, con competencias que permiten posicionarnos como universidad tanto a nivel local como internacional. Cuando uno piensa en esa proyección internacional, Lina, cuando uno piensa en la manera como efectivamente podemos ir impactando diferentes sectores, ¿qué podríamos decir de esa internacionalización, de esa proyección desde la escuela? Bueno, desde la escuela tenemos acciones de internacionalización en varios escenarios. Un escenario inicial o importante en el pregrado es a través de las prácticas. Hemos venido trabajando por tener nuevos aliados de otros países que nos permitan esa interlocución y que nuestros estudiantes puedan tener esos escenarios, esos contextos diversos de práctica. También a través de los programas de posgrado nuestros estudiantes, sobre todo en el doctorado, hacen pasantías fuera del país y nos permiten la interlocución con otros grupos de investigación en universidades en distintas partes del mundo. Recientemente hemos venido fortaleciendo los vínculos con universidades y con empresas de otros países que nos permiten pensar en escenarios futuros, como por ejemplo hacer pasantías no necesarias de docentes y de estudiantes, no necesariamente en el marco de un programa de formación doctoral. Hemos venido pensando en programas en los que nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan ir a perfeccionar un segundo idioma en otro país. También hemos venido pensando, sobre todo por las apuestas actuales del grupo de investigación EAB, en trabajar en perspectiva del enfoque STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y particularmente hace poco firmamos un convenio con una universidad de Chicago, con la Northeastern Illinois University, que nos permite esa interlocución, reflexión, investigación y formación de maestros específicamente en ese enfoque que tiene una apuesta grande actualmente por la sostenibilidad, pues, y seguramente conversaremos de pronto más adelante de esto. En general, esa apuesta por lo internacional tiene que ver con fortalecer no solamente vínculos con otras universidades, sino fortalecer nuestros procesos formativos, nuestros procesos de investigación, ver otras formas de hacer en el aula, buscar otras maneras de diseñar ambientes de aprendizaje, por ejemplo, las aulas, lo que se denomina COI, que son aulas en las que participan estudiantes de distintos países guiados por los profesores de las universidades, tener profesores que desde fuera nos acompañan en nuestros procesos, digamos que es una apuesta que hoy queremos desarrollar para la escuela. Cuando uno piensa en todas estas alianzas, convenios, proyección, inmediatamente Juan Carlos dice, claro, es que en la base también está toda una investigación pura como es un doctorado.
Sí, que es precisamente nuestro doctorado en educación de la UPB. Un doctorado en el que se investiga, un doctorado en el que seguramente la investigación práctica también va haciendo como su entrada. ¿Qué se está investigando en el doctorado hoy en día? ¿Hacia dónde se está proyectando? Sí, eso es muy importante tratarlo, porque efectivamente la Escuela de Educación y Pedagogía tiene 3 grupos de investigación muy bien posicionados en los rankings nacionales en Colciencias. Eso muestra que efectivamente la formación que tenemos en la universidad, que es un continuum formativo desde la escuela hasta el doctorado, la Escuela de Educación y Pedagogía es una columna vertebral fundamental de ese continuum formativo hasta el doctorado. Pero por supuesto entonces enseñamos no solamente como intermediarios del conocimiento producido en otras partes. Una de las cosas que hemos logrado en estos 65 años es que nuestros estudiantes y nuestros profesores sientan que allí se produce el conocimiento que los nutren para llevar a la sociedad. Un esfuerzo que se han hecho en estos últimos 20 y pico de años es que nuestros propios profesores se sientan productores del conocimiento que dicen saber y enseñar, y por tanto producen ese perfil entre nuestros estudiantes desde el pregrado hasta el doctorado. Y por supuesto los objetos de investigación en esos 3 grupos y en esos ciclos de la formación tienen que ver con problemas muy caros y actuales a la educación y a la sociedad en general. Como decía Lina, por ejemplo, el ingreso vertiginoso de las tecnologías de formación y comunicación a afectar todos los intersticios de la vida en sociedad tiene que ser una dimensión que nuestros estudiantes tengan en la cuenta, porque no solamente tienen que estudiarla, están afectados por ello. Tenemos que estudiar, y eso creo que es otro elemento fundamental de nuestra facultad, porque usted ahora mencionaba educación tal vez, y la internacionalización al mismo tiempo. ¿Cómo conjugamos en una misma facultad la posibilidad de reconocer nuestra cultura ancestral y nuestras lógicas multiculturales con procesos de internacionalización? Es una gama muy amplia. Nuestra etnoeducación no es para convertir en piezas de museo las culturas nacionales, sino para poderlas poner en interlocución con el mundo en el cual están hoy, por supuesto preservándolas, pero una preservación que también significa transformación. Entonces estudiamos fenómenos como eso, fenómenos como la pregunta misma por la humanidad. ¿Vamos a seguir siendo esto que somos como humanidad? O, por ejemplo, pistas como el metaverso nos dicen que tenemos que pensar otras dimensiones de la relación humanidad-tecnología, y por tanto tiene que haber preguntas por los poshumanismos, por ejemplo. Es decir, los grupos de investigación, lengua y cultura, pedagogía y didácticas de los saberes, educación en ambientes virtuales, esa tríada de investigación alcanza un espectro de investigación que precisamente garantiza lo que usted decía, padre César, y es una formación integral de los estudiantes, no solamente en cuanto a seres humanos, sino que son seres humanos que se preguntan por su condición y su sociedad. Menciona usted, Juan Carlos, a propósito de donde quisiéramos como incursionar, Lina, y es, hay nuevas miradas hacia lo educativo, hay nuevas investigaciones hacia lo educativo. Hoy hablamos de cuarta revolución industrial, pero ya incluso hablamos de quinta revolución industrial. Hablamos de metaverso, o sea, nuestra universidad fue en el mes de septiembre el foco de ciudad de todas unas apuestas de metaverso, y la escuela allí también hizo sus propuestas desde lo educativo. Hoy se habla precisamente sobre cómo incursionar en nuevas técnicas de investigación, lo que nos lleva a una pregunta lógica. Estamos ante una serie de retos a los que es difícil sacarles el cuerpo cuando la sociedad nos va llevando y las prácticas cotidianas hacia eso. Desde ese punto de vista, esos desafíos que la escuela se le está anticipando, ¿cómo podrían evidenciarse finalmente?
Bueno, yo creo que son varios los desafíos. Sí. En primera instancia es que nos tenemos que entender en lo local, pero en perspectiva de lo global. Y la escuela debe, de alguna manera, entenderlo, revisarlo, reflexionarlo y potenciarlo. Otro asunto importante es que tenemos que pensar en perspectiva interdisciplinar. Ya no podemos hablar de currículos separados, de áreas específicas, sino que tenemos que pensar en perspectiva de resolver problemas del contexto desde la integración de las áreas del saber. Otro asunto que es importante, que debe revisarse desde la escuela, y cuando hablo de la escuela no es solamente la básica, primaria, la secundaria y la media, sino todos los procesos formativos en general, tienen que ver con el desarrollo sostenible. Tenemos que ocuparnos del desarrollo sostenible y la escuela no puede ser ajena a ello. Otro asunto importante tiene que ver con lo que usted decía ahora al principio, y es el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Y eso no es un asunto de moda ni de tendencia, sino una realidad. Si no nos preparamos, si no preparamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a las personas que en general pasan por esta universidad, para pensar críticamente, para tomar decisiones basadas desde la reflexión, desde los datos, desde la reflexión de todo lo que acontece a su alrededor, pues no estaremos dando respuesta a los problemas que cotidianamente enfrentamos. Y otro asunto es que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para lo que viene a futuro. ¿Y en qué sentido? En que no podemos seguir pensando hoy la empresa, la industria de la misma manera que la pensamos, o los escenarios laborales de la misma manera que los pensamos, sino que tenemos que pensar en perspectiva de la automatización, del desarrollo tecnológico vertiginoso, de la transformación digital, y también en el asunto del desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, es un cúmulo de asuntos, de retos, de situaciones que tenemos que pensar, que no podemos ser ajenos, que la universidad, la facultad, la escuela deben permanentemente reflexionar para dar respuestas a las demandas del contexto, que fue por donde arrancamos. Hay que hacer lectura permanente del contexto. Esa pregunta final, Juan Carlos, que nos acompaña, y es, bueno, ya aquí hicimos todo un balance sobre hacia dónde va la Escuela de Educación y Pedagogía en la UPB en términos de educación, hacia dónde van aquellos que nosotros impactamos. Desde su punto de vista, finalmente, hacia dónde camina lo que nosotros hoy conocemos como la educación que está por venir, es decir, aquella aún no descubierta, lo que van necesitando nuestros estudiantes, lo que nos piden cuando están en el aula de clase, y de pronto antes nosotros le recriminábamos porque tenían un celular y ahora decimos, pero es que el celular media también en la educación, es decir, con esas nuevas mentalidades que hoy se abren, ¿cómo desde la Escuela de Educación y Pedagogía pensaría usted podemos acompañarlos? Sí, estos 65 años de la facultad, por supuesto, han dejado unas improntas muy importantes en el proceso y la responsabilidad social que tiene la Universidad y la Facultad de la Educación. Y uno de esos retos y de visión de futuro tiene que ser continuar en las batallas por el empoderamiento de los maestros como un elemento fundamental de los procesos educativos. Por tanto, nuestro esfuerzo es ser capaces de atender, como decía Alina, a esas necesidades del contexto en términos de revolución industrial, del futuro que viene, de la tecnología, pero siempre porque hay un docente que se reconoce como un profesional con una responsabilidad que es realmente nuestro objeto. Los elementos como la tecnología, como la internacionalización, todos estos elementos son los elementos que logramos que él perciba como una necesidad de constituir su profesión para estar siempre bien relacionado con su espacio y con su tiempo. Por tanto, la vocación de la Facultad de la Educación son los docentes. Ese es nuestro trabajo, pero es un trabajo que hacemos desde diferentes aristas y por eso tenemos diferentes grupos de investigación. Por eso, y creo que lo hemos logrado, lo que le dejamos a la ciudad es cada docente que sale al medio en Medellín, en el país o fuera del país,
lleva una impronta de la Facultad de Educación y por tanto del compromiso de la UPB con la sociedad. Ese lema de la formación integral se ve reflejado precisamente en aquellos egresados de la Escuela de Educación y Pedagogía. Ciudad, país, internacionalmente, quienes han pasado por este claustro y sienten que efectivamente aquello de formarse en la Universidad Pontificia Bolivariana fue algo o fue una de las mejores decisiones. Porque si hay algo que no cambia, si hay algo que permanentemente se transforma, es precisamente lo educativo. Cómo cada uno de nosotros asimilar esas competencias diarias, cotidianas, con los conocimientos y cómo aprender a contextualizar también en la apuesta desde la educación y el tema que hoy nos ha ocupado a propósito de la transformación de la educación, el impacto y la investigación en la educación, en la Escuela de Educación y Pedagogía de nuestra universidad en sus 65 años de existencia. A nuestros invitados, Juan Carlos, Lina, mil gracias, porque a partir de cada una de sus experiencias, de sus aportes, podemos seguir permeando los ciudadanos, pero no cualquier ciudadano. Ya como lo decían los griegos, mejores y buenos ciudadanos que caminen hacia la excelencia. Y por supuesto a ustedes por acompañarnos en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.